¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Racers? Hoy os vengo a hablar de alimentación. Y es que en los últimos años he cambiado muchísimo, progresivamente, mis hábitos de alimentación. Y he llegado a un momento ahora en el que estar unos meses bajo las órdenes de un nutricionista me ha roto ciertos esquemas, ciertas cosas que llevaba por sentadas sobre la alimentación deportiva. Y hoy os quiero comentar dos parámetros que han, boom, explotado en mi cabeza. Uno, el hecho de no por ser deportista, no por hacer mucho deporte, tienes que comer mucha pasta o mucho arroz, muchos hidratos de carbono. Y el segundo es, puedes comer carne, puedes comer proteína animal que tenga asociada cierta cantidad de grasa y ser beneficioso para la práctica del deporte. Todo esto os lo va a argumentar mi nutricionista Rubén Cuenca. Vídeo de todos esos hábitos que me ha sido haciendo cambiar la concepción de algunas ideas que yo tenía preconcebidas y que creo que muchas otras personas que pueden estar viendo este vídeo se pueden encontrar al mismo caso. Para empezar, el tema de los hidratos, ¿no? Yo era de aquellas personas que nos habían inculcado desde pequeños los deportistas amateurs de la familia que había que hacer carga de hidratos prácticamente todos los días. Entonces, especialmente antes de un entreno fuerte al día siguiente o de una carrera. Entonces, ostras, yo no sé, el porcentaje más elevado de producto que yo comía en el día a día eran siempre hidratos en forma de pasta, arroz o cualquier otra cosa. Entonces, pues tú me has enseñado que eso tiene que ser diferente. No hace tanto, hasta hace apenas unos meses y desde toda mi vida, desde que tengo uso de razón, prácticamente todas las noches antes de un entreno largo, de una competición, sobre todo, boom, paquete enorme. O sea, recuerdo comer 500 gramos de pasta en una sola ingesta, antes o incluso después de una carrera o de un entreno muy largo de 4, 5, 6 horas. Sin embargo, a día de hoy estoy comiendo el día que más 150 gramos de pasta después de un entreno muy duro. Lo que sí que tenemos que tener claro es cómo repartimos o cómo periodizamos las cargas de hidrato. Porque yo perfectamente un día que voy a hacer un entrenamiento muy suave no voy a necesitar tanta carga de hidrato, y cuando voy a hacer previo o post o durante los entrenamientos es súper importante el tener un buen aporte de hidrato para que haya un buen flujo de hidrato de carbono en el entorno del entrenamiento de la actividad física. La concepción que me ha hecho cambiar Rubén está en el hecho de intentar ingerir esos hidratos que yo comía mucho antes y mucho después de cada sesión y prácticamente muy pocos durante un entreno o una carrera, intentar ingerirlos durante ese entreno o esa carrera, en la típica fórmula de barritas, de geles o bien membrillos o incluso guayaba, que suelo comprar en el Carrefour, con lo cual cuando estoy gastando estoy consumiendo y luego cuando llego a casa de alguna manera el grifo se corta. Es más importante, siempre todo entrecomillado, el utilizar mucho carbohidrato o el carbohidrato que podamos tolerar y que podamos llegar a alcanzar a ingerir en el momento de la actividad física, que es cuando nuestros transportadores están más activos y más cantidad de hidrato vamos a ser capaces de utilizar, y todo esto, aunque es complejo de explicar así, es entrenable y adaptable. Por eso se tiene que trabajar y sobre todo tenemos que tener en cuenta que a veces el querer hacer lo que hacen los super pros, tenemos que fijarnos en ellos, ¿no? Porque son nuestro ideal, pero también tenemos que tener claro que el metabolismo de los profesionales es un mundo aparte al de la gran mayoría de los humanos. Marcianos. Claro, entonces tenemos que tener claro que ellos tienen capacidades simplemente por su condición genética y evidentemente de los años de entrenamiento diferente a nosotros. Ellos pueden estar, se habla ya de 120 gramos, en algunos sitios solemos oír hablar de 120 gramos de hidrato por hora como un límite, pero ese límite está súper pasado. Hay deportistas que estamos en 200 gramos en la hora o en tramos concretos de una competición en las dos últimas horas de la etapa. Igual estás utilizando 400 gramos o 500 gramos las dos últimas horas de una etapa. O sea,
salvajadas. Para que la gente lo entienda, 500 gramos la hora. No, en 2 horas. A lo mejor en 2 horas. 500 gramos en 2 horas. ¿Qué producto? ¿Cuántas barritas estamos hablando? Claro. Bueno, a lo mejor 500 es mucho, pero bueno, sí, 400 hemos utilizado en 2 horas, unos 180-200 a la hora, en un tramo concreto de 2 horas se está utilizando. Claro, a ver, si lo contáramos con barritas, por ejemplo, ¿no? Pues en una barrita podemos decir que 30 gramos, por contar por unidades, pues bueno, pues estamos hablando de 300 gramos serían 10 barritas, pues 13 barritas serían 390 gramos. 13 barritas en 2 horas. Claro, eso es imposible. No lo hace nadie, ¿no? Pero claro, tenemos hoy en día, y esta industria, ¿no? Muchos productos que podemos meter en un bidón de medio litro, 60, 80, 90 gramos de hidrato de carbono en un bidón de medio litro. Por otro lado, tema proteínas. Yo solía consumir, si estamos hablando de animales de 4 patas, pavo, pollo, como mucho pescado, y la verdad es que le había cogido con mucha manía las proteínas a los animales y lo había reducido muchísimo, intentando coger solo proteínas de legumbres, incluso tofus y cosas así vegetales, ¿no? Porque lo que no quería era ingerir las grasas que van asociadas en muchos casos a la proteína animal. Y aquí fue cuando Rubén me cambió la concepción y me dijo, no, la grasa es buena, la grasa es necesaria para rendir, para practicar el deporte y para una vida normal, aunque no sea deportiva. Pero tenemos que buscar grasas que sean buenas, grasas que sean... Él me dijo que la clave era grasa de animal que ha estado en movimiento, que no ha estado encerrado, y de un animal que ha tenido una dieta, digamos, adecuada, con lo cual ese músculo de ese animal se ha estado moviendo y esa grasa es de un alto valor nutricional y la necesitamos para nuestro cuerpo. Y ahí fue donde encontramos el Wagyu, que es una especie de vaca japonesa. En el caso de Finca Santa Rosalía, tienen las vacas en Burgos, no vienen de Japón, la carne, las crían en Burgos, en espacios abiertos, y a partir de ahí empezamos a trabajar con este tipo de proteína animal. Porque estamos acostumbrados a que el animal, que la carne que comemos en general es pues, de granjas que suelen estar pues eso, muy estáticos o en jaulas o tantas. Claro, la calidad de las grasas ya ahí se va a diferenciar, ¿no? Pues simplemente claro. Si son animales. Pero sí que la gente lo entiende muy fácil cuando hablamos de pescados grasos, todos tienen muy claro el aporte de omega 3 de los pescados y que esa grasa sí es buena. Pues pasa lo mismo también con una grasa de animal de 4 patas, que es un animal que se está moviendo, que está comiendo pasto. Claro, y todo el mundo eso tenemos un fácil acceso. Si tú ves que es una grasa infiltrada, el jamón de jabugo, esos cerdos están moviéndose y vemos cómo la grasa está infiltrada dentro del músculo. Las virutas esas de color blanco. Claro, eso nosotros, los nutris deportivos, hablamos un poco en plan de broma que los deportistas de fondo tienen jamones de jabugo, porque tienen esa grasa infiltrada ahí en el músculo por toda la actividad física que se hace, ¿no? Y el jamón que no es de tan buena calidad, tú ves que está la lámina de jamón roja, ¿no? Y la grasa está el tocho. Es una beta, como si fuese una mina, ¿no? Un mineral. Y la quitamos, ¿no? Que eso lo quitamos, ¿no? Entonces, los animales que se mueven van a tener ese tipo de grasa y encima de grasas saludables. Entonces, ¿por qué es tan importante el aporte de grasas? Porque para conseguir platos equilibrados nosotros necesitamos un porcentaje mínimo de grasa para tener una alimentación adecuada. Y claro, y lo que descuidamos mucho es tanto los ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6, que necesitamos. Hay que ver el equilibrio de omega 3 omega 6, eso es otra película, ¿no? Pero necesitamos esos ácidos grasos esenciales porque mi cuerpo no los fabrica, ¿vale? Y luego, también súper importante, la absorción de otras vitaminas liposolubles, como la vitamina D. Por tanto, claro, si yo estoy haciendo todo alimentos light, alimentos sin grasa, no tengo un vehículo para absorber esas vitaminas, y las vitaminas, como no tienen el vehículo, que es otros soportes grasos, se pierden. Entonces es muy importante aportar alimentos que tengan en su matriz ya la grasa. Sigo consumiendo pavo, sigo consumiendo pollo, sigo consumiendo salmón, pero digamos que el día que tengo
un trabajo duro, un entreno exigente o una competición importante, para recuperar lo mejor posible vamos a buscar este tipo de carnes. Cambios significativos que yo he notado en unos 8 o 9 meses, habiendo variado esta manera de entender, de ingerir la comida, pues podríamos hablar por una parte tangible de que mi cuerpo ha cambiado por completo. O sea, yo era una persona de acumular, y sigo siéndolo, las reservas energéticas llamadas grasas en los muslos principalmente. O sea, yo podía pasarme un entreno de 4 horas de bastante intensidad sin comer, a lo mejor con una barrita o con un plátano, y se acabó. Entonces, claro, tú me has hecho cambiar la concepción de, oye, reduce por delante, vamos a darle lo justo por delante, vamos a darle lo justo por detrás, pero sobre todo donde tienes que meter hidrato es en el durante. El diámetro de mis muslos se ha reducido enormemente. O sea, digamos que ahora lo que tengo en las piernas es prácticamente todo músculo, cuando antes había una mezcla de grasa y músculo, por así decirlo. Esto nos ha trasladado a bajar el peso, todo lo contrario. Antes solía moverme en unos 68 kilos aproximadamente antes de ir a una competición, y ahora suelo estar en unos 69 altos, unos 70, pero porque he ganado músculo, ¿vale? Que esto es otra fase que ya veremos si soy capaz de bajar de ahí o si debo bajar de ahí para ganar rendimiento, pero digamos que sin hacer ningún ejercicio extra de gimnasio, de fuerza ni nada, simplemente habiendo variado mi dieta, he ganado musculatura. Y eso se transmite en una parte intangible del entrenamiento, en haber conseguido tener más fuerza. O sea, si miro los datos del potenciómetro, a día de hoy soy capaz de generar más vatios durante más tiempo con este nuevo físico que he creado, alimentándome de esta otra manera diferente. Digamos que antes era capaz de aguantar muchísimas horas comiendo muy poco, pero a un ritmo más bajo. Era como un diésel, y ahora me he convertido de alguna manera en un gasolina GTI 16 válvulas que tiene un consumo elevado, pero tiene capacidad de abrir mucho más gas durante más tiempo, de ir más rápido durante más tiempo que el Dani de hace 8 o 9 meses. Estas son las grandes diferencias que noto, y de ahí mi mejora en rendimiento, entre otras cosas, que estoy pudiendo experimentar en los últimos tiempos. Así que tenemos que tener claro que el cuerpo tiene un límite de tolerancia a la hora de ingerir cualquier alimento. Entonces, un deportista, una persona muy entrenada, podríamos estar hablando que podría llegar a tolerar o a gestionar correctamente una cantidad de hidrato de carbono en una comida de, claro, va a hablar por números, luego lo traducimos también en alimentos, ¿no? Pero entre 1,5, 2 ya sería mucho gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. Eso sería un poco el límite. Todo lo demás el cuerpo no lo va a gestionar bien. Entonces, claro, eso estamos hablando para una persona de 70 kilos, que 1,5 gramos de hidrato de carbono son en torno a 150 gramos de arroz, que ya es mucho, que ya es mucho. Todo lo que sea luego el meter fruta, meter un poco de pan para acompañar, el postre, tal, empieza a aumentar la cantidad de hidrato de carbono. O gente que ponía, pues como tú, muchísimas cantidad de arroz o de pasta. No lo gestionas. Yo cogía las bolsas que ponían 2 raciones, 300 gramos de pasta, me hacía 2 y me las comía. O sea, 600 gramos de pasta, para mí solos. Claro. Y ahora tú me estás diciendo que 150 después de un entreno potente, si has comido lo que tienes que comer durante, ya es muchísimo. Ya es suficiente. Depende del peso y tal. Claro, sí, depende del cuerpo de cada uno. Pero ¿dónde está la ventaja? Si tú haces esa comida así, de esta manera, probablemente en 1 hora y media o 2 vas a poder volver a poner otro gramo y medio de hidrato por kilo de peso. Por lo tanto, tu recarga y tu regeneración del glucógeno muscular es mucho más eficiente y mejor, porque constantemente estás lo que yo llamo, estás haciendo el riego por goteo. Si tú riegas por goteo, aprovechas mucho más el agua. Si tú riegas a litros, el agua se desperdicia. Pues esto sería un poco el ejemplo. Y además ese excedente que has metido de una sola vez, el cuerpo entiendo que comprende que eso hay que almacenarlo y lo almacena como grasa, que es lo que no nos interesa. Sí, claro, exacto. No sé, dejadme en comentarios, por favor, si vosotros también sois de la escuela de pasta,
y si este vídeo de alguna manera os puede ayudar a cambiar vuestra concepción. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, si es así un like muy grande por favor y nos vemos en los próximos. Sed muy felices y nada, me voy a hacer un bistec de estos que vengo del entreno y tengo mucha hambre. Chao, hasta luego.